Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Me alegra mucho poder recibirles, estar con ustedes. Estamos aquí para nuestra última clase de antropología. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera orar por nosotros, los pecadores que estamos aquí, que queremos enseñar. Sí, pastor. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, agradecemos cada momento que nos permites vivir y agradecemos en especial esta hora en la cual nos permites dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra, Señor. Sabemos que nosotros cada día necesitamos tu consejo y es a través de tu palabra que lo podemos encontrar. También necesitamos conocer más de ti para poder conocerte a ti a través de tu palabra. Si conocemos tu palabra, te conocemos a ti y conoceremos tu voluntad, así que nuestra vida será más fácil para tomar decisiones. Tenemos el privilegio de ser tus hijos, de ser convocados en esta noche y de tener un maestro que nos exponga tu palabra y que también podamos tener la compañía de tu Espíritu Santo, que es el gran maestro que nos va a afirmar el conocimiento que podamos adquirir y va a poder permitir, Señor, que podamos vivir conforme a lo que aprendamos. Te agradecemos el ministerio de MINS y, Señor, te pedimos de manera personal, en mi caso, poder retomar la maestría y dar por concluido mis estudios en el tema de la maestría. Señor, te pido, Señor, que de acuerdo a tu voluntad pueda terminarla y los hermanos que quieran también matricularse, inscribirse, puedan lograr sus títulos, tanto como yo lo anhelo. Ponemos la clase de esta noche en tus manos y ponemos la vida de cada uno de nosotros para que podamos ser enseñados, redarguidos y aconsejados por parte tuya a través de nuestro pastor, de nuestro maestro esta noche, el pastor Juan José. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Me alegra mucho que estén aquí para poder dar final a nuestra última clase. Entonces, quisiera que si alguno pudiera hacer algún resumen, sería muy interesante para ver cómo nos va en medio de todas las cosas. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer algún resumen de la clase que tenemos hasta el día de hoy. El resumen es general de las tres clases hasta anterior o qué? Sí, está bien, sí, hasta aquí, para ver cómo vamos, cómo hemos venido viendo, ya que la antropología es muy importante, pero hay que entenderla en su contexto. Sí, 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 claro. Ah, caray. Bueno, pues vamos a darle el privilegio al pastor. José Cortés. Ah, no. Al pastor José Cortés no está. Bueno, pastor, bueno, no, la verdad es muy bueno lo que hemos aprendido acerca de la antropología bíblica porque nos ha centrado o nos ha quitado un poco el mal concepto que teníamos, y es que la antropología, bueno, sí, se basa en el hombre, pero eso está muy bien, pero hemos aprendido aquí de que la antropología bíblica es la ciencia que estudia al hombre como ser integral, ¿sí? De dónde viene, el por qué, para qué está en la tierra, y eso es muy importante, ¿sí? Eso es un enfoque muy importante de la antropología bíblica. ¿Por qué? Porque es que una cosa es estar, una cosa es ser formado, pero la otra es cuál es el propósito por el cual el hombre está formado, para qué, ¿cierto? ¿Quién es el hombre?
¿sí? Y la fuente para poder comprender todo esto es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de todo conocimiento, ¿cierto? Al ver cómo el hombre creó al hombre y le dio una corporalidad, le dio moralidad, espiritualidad y le dio personalidad. Vimos la semana pasada también acerca de la condición del hombre. ¿Cuál es su estado legal del hombre? ¿Sí? Y veíamos allí que el hombre sin Cristo está totalmente muerto, no quiere escuchar la voz de Dios, es ajeno a ella, no la puede escuchar, por tanto no tiene gozo, no tiene paz, ¿sí? Por tanto, la ausencia del Espíritu Santo es una marca en él. Sí, es una marca en él, ¿sí? Y bueno, le dejo la oportunidad a otro Bueno, hermano. pastor, muchas gracias. Pastor José Henry, ¿qué nos faltaría? Pues, pastor, básicamente hemos visto, comenzábamos hablando acerca del origen y la misión del hombre, que eso es muy importante dentro de del tema de la antropología y sobre todo, pues, dentro de lo que estamos estudiando, que en realidad es la consejería, ¿no? Es importantísimo entender cuál es la misión del hombre y el origen. Y esa fue la primera clase. Luego hablamos de la constitución del hombre, cómo Dios hizo al hombre. eh, ¿Quién es el hombre realmente? ¿Quién es la persona a la que aconsejamos, ¿no? Y que eso es muy importante, saber su realidad, saber su estado al momento de aconsejar. Eso es vital, tanto para el trato con las demás personas como para la consejería, que es el tema que nos conviene en este momento estudiar. En la clase 3 hablamos de las condiciones del hombre y básicamente, pastor, en estas tres clases lo que hemos visto es que para nosotros aconsejar, pues yo lo llevo a la consejería porque es el tema, es importante que conozcamos al hombre no en la manera en que de pronto el mundo lo pinta o la manera en que muchas veces nosotros con nuestros sentimientos y emociones lo percibimos, sino lo que la Biblia dice que es el hombre, ¿no? Conociendo sus realidades, conociendo su estado, conociendo la misión a la que Dios le envió, porque de esa manera vamos a hacer una consejería que va a glorificar a Dios, ¿no? Que va a cumplir el fin de la consejería bíblica, porque el fin de la consejería bíblica no es la felicidad de las personas o la realización del hombre, sino es la gloria de Dios, ¿no? Hoy en día se escuchan muchos consejos que pueden ser muy loables para el mundo en cuanto a realización personal, pero la Biblia habla diferente, ¿no? La Biblia habla de un propósito que es la gloria de Dios. Y si conocemos al hombre y si conocemos como la Biblia lo muestra, pues entonces vamos a dar una consejería que glorifica a Dios. Muy bien, pastores, muchas gracias. Amén. Lo que yo quiero ahora, que tal vez ustedes no lo han visto, yo las clases las dividí en 3 tiempos. Son 4 clases, pero las dividí en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado hablamos en 2 clases sobre el origen, que tiene un origen en Dios, pero no es un origen a la deriva, está bajo el decreto de Dios, bajo el pacto de Dios y su propósito redentivo. Y esto es algo muy importante porque no estamos aquí al azar, no estamos aquí simplemente para ver qué pasa. Hay un plan y eso es muy importante. Entonces, eso es con relación al pasado. Al presente es su estado legal. ¿Qué quiere decir en esta tercera clase que nosotros queríamos ver? Que están los salvos y los no salvos. Están los redimidos y los no redimidos, el pío y el impío. Y la gravedad de lo que significa esto. Y finalmente hoy vamos a hablar de su condición futura. O sea, ¿qué quiere decir lo que viene? Porque permanente estamos aquí. O sea, antropológicamente nosotros pensamos que el futuro tiene que ver con los títulos, con el bienestar económico, con mis condiciones con las que vivo.
Y realmente yo quiero que nosotros seamos conscientes a través de esta clase de la trascendencia o de la importancia de nuestra vida. Y con esto en mente vamos a pensar en lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículos 10, 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y quiero partir de una realidad, que el hombre está caído e incapacitado. Si el hombre está caído e incapacitado, nosotros tenemos que considerar algunas cosas, mis amados hermanos, que hemos olvidado y que debemos de evaluar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos pensando apropiadamente, nosotros nos tenemos que dar cuenta de algo muy particular, mis amados hermanos, que antropológicamente todos estamos muertos, estamos en medio de la necedad y de la corrupción, como dice el Salmo 14, porque ese es un problema del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, lo interesante es que la gran mayoría de los hombres no dicen esto, dicen todo lo contrario, hay un Dios, existe Dios, pero es un Dios a su manera. ¿Por qué? Porque se ha corrompido y hacen obras abominables y no hacen el bien, cuando en Romanos capítulo 3 y versículos 10 y 11 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está tomando del Salmo 14 y del Salmo 53 en sus primeros versículos, porque dice exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y él va a seguir de esa manera. Ahora, mis amados hermanos, si nosotros estamos entendiendo esto, ¿cuál sería nuestro destino? ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque lo que está manifestando está escrito que son mentes cegadas por el pecado. No solamente mentes cegadas por el pecado, sino que no pueden creer ni arrepentirse. Y esto se pone muy dramático en ese sentido, porque eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo de la antropología. El hombre está muerto, es enemigo de Dios y es esclavo. O sea, legalmente somos culpables, y cuando hablamos de legalmente es que está la justicia de Dios de por medio y la justicia que nosotros creemos de lo que es justo. Si pensamos en un padre impío, estamos diciendo que es muerto, enemigo y esclavo, y legalmente culpable. Si hablamos de una madre sin Cristo, sin fe, es exactamente lo mismo. Si hablamos de un hijo que no cree en Cristo, porque a nosotros nos parece que, uy, qué chévere, no cree en Cristo, pero yo amo a mi hijo, yo lo quiero a mi hijo, y es algo que a mí siempre me ha preocupado, porque no vemos a las personas con los ojos que ve la Biblia. Y la Biblia nos está diciendo que abramos los ojos, que antropológicamente este es el problema de los seres humanos. Y por eso la consejería, por lo menos la consejería bíblica, la consejería que damos en la iglesia, no es para solucionar los asuntos. O como decía el pastor José Henry, haciendo el resumen de la clase, no es para que para que el hombre sea feliz. Pero yo tengo que hacer una observación en eso. Y la observación que yo tengo que dar es que, aunque el propósito del consejo bíblico no es nuestra felicidad, bienestar, en sí misma la ley es buena. Por lo tanto, produce deleite, produce bien, produce satisfacción. Y si nosotros somos conscientes y coherentes, cuando nosotros pensamos en estas cosas, tenemos que ser muy objetivos, porque la Biblia comienza el Salmo 1 diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, feliz el varón que no siguió el consejo de los hombres, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
Cuando hablamos de algo deleitoso, estamos hablando de algo placentero, de algo que trae bien, que trae disfrute, trae felicidad. Y dice que, por tanto, el hombre medita en la ley de día y de noche. Y solo así nosotros seremos fortalecidos, tal como un árbol, tal como dice la Biblia en el Salmo 1. Entonces, miren lo interesante que aunque Dios no está pensando en nuestra felicidad porque Dios es Dios y lo que Él está diciéndonos es que somos sus criaturas y que tenemos un propósito para que nosotros estemos aquí. Pero por causa del pecado, las mentes están cegadas. Y lo peor es que no puede creer ni arrepentirse. Ustedes se han dado cuenta que en toda la Biblia, cuando se habla de fe, se habla de un salmo. No hay otra expresión en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que se hable de fe a otros dioses o fe en las personas. Solo se habla de la fe salvadora, porque no existe. Y les voy a decir por qué. Porque si tú dices que es la fe a otro Dios que no sea el Dios verdadero, eso se llama idolatría. Si usted tiene fe en su fortuna, eso es rebelión. ¿Sí? Si usted busca la fe en hechiceros, en los lectores del tarot, en el futuro, en que te echen el tabaco, otras cosas, Dios nos va develando cantidad de pecados, pero no habla de la fe natural, como muchos han dicho, de la fe natural del hombre. ¿Por qué? Porque lo que se llama fe natural del hombre es idolatría, hechicería, necedad, torpeza. Este es el problema del hombre, que sin Cristo se encuentra muerto, enemigo, esclavo, y por eso no se le puede dar el consejo bíblico porque no lo va a entender. Legalmente él está culpable y él manifiesta esto. Entonces, mis queridos hermanos, algo que tenemos que considerar es esto. La caída no dejó al hombre enfermo, ni letalmente lesionado, lo dejó incapacitado totalmente en su mente, en su corazón, en su ser integralmente, porque el hombre es uno, o sea, el ser humano es uno y algo fundamental, que aunque nosotros para hablar de antropología hablamos de lo intangible con lo tangible, para que sea hombre tiene que ser uno solo. O sea, es hombre cuando el cuerpo está con el espíritu. Si el espíritu salió del cuerpo, se murió. Por lo tanto, ya no es persona, ya no es ser humano y ya también en ese momento está durmiendo. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Muy bien, entonces nosotros hemos hablado de una nueva criatura, ¿sí? Y del siervo de Dios cuando estamos hablando del hombre regenerado o salvado. ¿Por qué razón? Mire lo interesante de los textos que nosotros vamos a estar mirando aquí. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué manera lo vemos integralmente? La Biblia lo dice de muchas maneras. Ezequiel 36:26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Alguien me puede ilustrar por qué la Biblia habla del corazón? Sí, porque es la máquina, es prácticamente el centro de adoración hacia Dios o de rebeldía contra Dios, contra el amor, contra el aprecio de todas las cosas. Gracias, pastor. ¿Alguien más que nos pudiera dar algún aporte sobre el tema del corazón? ¿Por qué la Biblia habla del corazón? ¿A qué se refiere? Para mí se refiere al alma. Ok, Alex, muchas gracias. ¿Alguien más? A la mente.
Muy bien, diácono Mario. ¿Alguien más? Le dice que porque la bondad del corazón habla la boca. Ajá, muy bien, ha citado otro texto, pero cuando hablamos del corazón, ¿se está refiriendo al músculo? A ese músculo que está en el tórax. O sea, fíjense que es una analogía muy bonita, pero que no se refiere al órgano del aparato circulatorio. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de una unidad, está hablando integralmente de lo que es el hombre en su ser. Fíjense que para la Biblia no es una cosa el alma y el cuerpo o el cuerpo y el alma. Nos llama integralmente, o sea, cuando está diciendo además os daré un corazón nuevo, es una metáfora para decir, y miren, recuerden que Ezequiel 36:26 es un versículo paralelo a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Muy bien, Natalie. No es un músculo y se está hablando de todo el ser humano. Y es algo que yo quiero que quede grabado, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo porque alguien dice, pues voy a hacer esto, pero no le voy a meter el corazón. Yo he escuchado a muchos jóvenes que se van de fin de semana, se acuestan con cualquiera y dicen, no, yo no le voy a meter el corazón. Yo digo, ¿qué pasó? Sí, o algunas personas dicen, no, pues es que ahí voy en la vida, pero ya no le meto el corazón a las cosas. Es algo sin sentido. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque el hombre cayó de manera integral, no cayó solamente con sus miembros, cayó con su mente, con su cuerpo, cayó con su parte moral y espiritual, y nosotros lo vemos de esa manera. Y esto es muy importante, y cuando es regenerado integralmente. Y el Señor dice que somos regenerados de tal manera que entendemos el evangelio, tomamos decisiones y podemos hacer las cosas de una manera para Dios. Por eso Él dice, para yo darte un corazón nuevo y poner un espíritu dentro de ti, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando de esta carne, está hablando de las acciones pecaminosas que realiza el ser humano en mente, cuerpo, sí, como ser humano. Yo no puedo decir que yo pequé solo con los ojos. Mis ojos ven, mi cerebro analiza y ya pequé, lo más probable, ¿sí? Entonces, el Señor trata al ser humano como una unidad, no lo departamentaliza como hoy solemos hacer. ¿Por qué estás haciendo esto? Y a veces la justificación es que estoy aburrido, es que estoy triste, es que me siento despechado o despechada. ¿Sí? Separamos lo emocional de lo racional y queremos darle una solución a lo emocional sin lo racional. Eso es lo que vemos a diario, por decir, en medio de las tabernas, en medio del fútbol. Este jueves, le aseguro que más de uno que está endeudado, tiene problemas en su hogar, que tiene dificultades en su vida personal, muchos estarán gritando arriba Colombia, se emocionarán, reirán, se alegrarán. Termina el partido y vuelven a su realidad. Yo quiero que nosotros entendamos, el ser humano es integral y es uno solo. Y aunque tenemos una cosmovisión de decir, el hombre está conformado de una parte corporal y una parte intangible, para efectos pedagógicos está bien, pero no para efectos del evangelio. Y les voy a decir por qué. Porque si usted está en Cristo, usted no es una persona que esté matando su cuerpo.
ni con la comida, ni con la bebida, ni con trasnochadas. ¿Por qué razón? Porque usted está cuidando de lo que Dios le ha dado. Y miren, tiene un corazón nuevo, tiene un espíritu nuevo, y la palabra espíritu de Ezequiel es un ánimo nuevo de todas las cosas, ¿sí? Y nos damos cuenta que es para Dios. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Ay, no. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente lo que nosotros vemos aquí, acá hay otra metáfora. Está diciendo, si una persona no nace de nuevo, o sea, si no es una nueva criatura en Cristo. Ahora, ¿qué es una criatura? Es un ser que tiene cuerpo y toda la parte intangible, según el diseño de Dios, para poder vivir el evangelio. Y recuerden que Juan 3 está en el contexto cuando está hablando con Nicodemo, que es un maestro de la ley, y que les está diciendo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo no me imagino al pobre Nicodemo, porque hemos centrado la enseñanza en nacer de nuevo, en volver al vientre de la madre y nacer vaginalmente. Pero aquí lo está poniendo en problemas. Le está diciendo, tú tienes ojos y no ves. No estás viendo a Dios, no estás viendo el reino de Dios. Y eso es lo que le pasan a muchas personas que viven esa vida loca, esa vida arriesgada, jugando con el pecado. ¿Por qué razón? Porque no tienen la percepción del reino de Dios, porque posiblemente no son criaturas que han nacido de nuevo. Y hay que pedir al Señor, pues, que nos permita ver el reino de Dios, porque al ver al reino de Dios vemos a su rey. Y lo particular es que Nicodemo no entendía ni lo uno ni lo otro. No entendía que el reino de los cielos se había acercado y no entendía que estaba frente al Rey de Reyes, aquel que lo estaba estableciendo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Sí se dan cuenta. Y esto solo ocurre por medio de la fe. Y ya les voy a decir por qué, porque recordemos que estamos hablando de la trascendencia del hombre. Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y esto es algo muy particular, mis hermanos, porque hay muchas personas que conforman las iglesias que hablan de Dios, entienden los versículos bíblicos, dicen muy buena la prédica, pero no tienen una novedad de vida. Pensemos, ¿a qué se referirá? Porque estamos hablando de esta nueva criatura en Cristo, de su trascendencia. ¿A qué se refiere en novedad de vida? ¿Me ayudan? Porque tenemos que antropológicamente entender por qué el hombre está de esta manera. Pastor, novedad de vida, pues habla del nuevo comienzo que le da Dios, ¿no? De la nueva realidad del creyente, ¿no? Regenerado, eh, redimido, justificado y en ese camino de santificación, ¿no? Muy bien, pastor, pero yo quiero pensar en algo que hoy en día la iglesia ha hecho en énfasis. Hablan de novedad de vida y yo veo que muchos pastores y en muchos sermones te dicen que tienes que ayunar 2 veces en el año, tienes que levantarte a las 3 y 4 de la mañana a orar 2, 3 horas porque así eres más espiritual, que tienes que castigar el cuerpo, abstenerte de muchas cosas. ¿Se refiere a eso? No, pastor, no creo que se refiera a eso, sino a la nueva vida integral que Dios da, esa vida transformada por Dios,
que tiene que ver con toda su existencia, ¿no? Con su manera de vivir, de pensar, con su manera de hacer negocios, de trabajar, con su manera de vivir en esta tierra y con su propósito, ¿no? Con su fin en esta tierra. Pienso que es eso, no es algo simplemente, digámoslo así, como ceremonial, religioso, sino que tiene que ver con todo lo que es la vida del hombre. Gracias, pastor. Pastor José Cortés, ¿algo más que pudiéramos añadir a esto? ¿A qué se refiere novedad de vida? Para mí, pues entiendo por novedad de vida, pastor, es andar en la nueva senda de Cristo, andar bajo los preceptos de su palabra, bajo la ley, bajo sus normas, porque antes dice precisamente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, nosotros andábamos bajo los rudimentos del mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, el príncipe, pero en una novedad de vida, como dice el pero ahora en Cristo, que es una nueva vida, debemos andar de una manera diferente, con otra perspectiva diferente, con otras metas diferentes y todo eso. Muy bien, pastor, muchas gracias. Lo que yo quiero que nosotros comprendamos algo. La novedad de vida significa, y está resumida en Éxodo 20 del 8 al 11. No lo quiero volver a leer porque ya lo leí hace 8 días. O sea, de las cosas que hacemos, de todo lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos y hermanas, debe ser consciente o debemos estar conscientes que lo hacemos para Dios, ¿sí? Porque muchas personas nosotros nos hemos tal vez caído en lo peligroso de la religiosidad? Porque yo voy a la iglesia y allá, no, yo me tengo que comportar como un santo, porque tengo que hablar pasito, y cuando veo a alguien que el Señor te bendiga, y llego en la casa y me comporto como si fuera el diablo. La Biblia cuando habla de novedad de vida es yo saber que no importa dónde esté, yo soy consciente que el Señor está conmigo y yo estoy con Él. Porque esa novedad de vida me va a hacer entender y comprender que no soy una persona religiosa, sino soy una persona que vive para Dios. Que claro, si estoy en la iglesia tengo que levantar las manos y cantar y alabar al Señor. Y puedo orar con devoción y puedo escuchar la palabra con atención. Y si estoy trabajando como para el Señor. Y si estoy en el matrimonio, es para el Señor. Y si estoy criando a mis hijos, es para el Señor. Y si no estoy haciendo nada y estoy jugando un partido, también es para el Señor, carambas. Porque yo he escuchado que en el día del Señor hay personas que, o sea, mejor dicho, no hay que hacer nada, sino solo leer, orar y cantar al Señor. Porque si tú haces algo diferente, eso es del diablo. Y el Señor Jesús nos enseñó que eso no era así, que si el burro estaba en las angas, ayuden a sacarlo. Y que si alguien tiene hambre, pues démosle de comer. Y que si alguien está enfermo, ayudemos a llevarlo al hospital o sanarlo. Una aromática o una pastilla para la gripa. Miren, ¿sabe por qué yo les pregunto esto, mis amados hermanos? Porque acá en la Biblia, en Romanos capítulo 6, dice que hemos sido sepultados junto con Cristo por su bautismo. Bueno, en el bautismo que él tuvo en la cruz. Pero ahora nosotros estamos llamados a novedad de vida, que todo lo hacemos para Dios. Eso es lo interesante, que cuando usted le aconseja a un hermano, y voy a hacer un ejemplo, llega un muchacho y dice, pastor o mamá o papá, cristianos todos, los consejeros, quiero hacerme un tatuaje. ¿Habrá algún versículo para decirle que eso es pecado? O mamá, papá o pastor, quiero hacerme un piercing. ¿Será que encontramos algún versículo donde eso ya, digamos que eso es pecado? Un piercing en la ceja, en la nariz, en la lengua o en otras partes del cuerpo. Pastores, ayúdenme si hay algún versículo que se sepan para yo no decir alguna herejía.
Pues yo pienso que no, En no el, existe un versículo exacto que diga no se pueden poner piercing o algo así, como, como el decir no matarás, pero el contexto bíblico y no lo dice, que no se debe hacer. ¿Como cuál contexto, hermana? Como que en nuestro Levítico, cuerpo un es templo del ejemplo, Espíritu Santo. en Levítico, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de no rayarás tu cuerpo, ahí el contexto mismo lo está diciendo por qué el Señor está dando esas leyes, ¿cierto? Pero no podemos tomarlo al día de hoy que pegarnos de ese versículo para que una persona no se haga un tatuaje o no se haga Muy un bien, piercing. cuando en Levíticos No lo decía que no se podemos hacer. rayen el cuerpo, era no hacerse, o sea, no cortarse, porque ellos se cortaban para, como signo de adoración para otros dioses, Correcto. que no tiene nada que ver con el tatuaje. Ahora, yo les voy a ayudar a resolver y no estoy diciendo que el tatuaje sea legítimo y que el piercing sea legítimo. Lo que yo estoy enseñándoles es, somos nuevas criaturas y tenemos que andar en novedad de vida. O sea, ¿cuál es mi valía? ¿Por qué yo lo hago? ¿Para qué yo lo hago? Tiene que ser para Dios. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? Porque es para Dios. ¿Por qué tengo que buscar el sustento y el abrigo? Es para Dios. Sí, pero el que come soy yo y mi esposo y mis hijos. Entonces, cuando un joven o una persona adulta se va a tatuar, casi siempre yo les pregunto es por cuál es su motivación. Porque si es para sentirse más importante, no tiene razón de ser. Si es por un recuerdo, tampoco tiene razón de ser. Porque lo que hoy es un tatuaje bonito, en 20 años no lo va a ser. Y no solamente eso, sino que posiblemente va a perder su significado. Porque yo tengo un propósito en esta tierra y es glorificar a Dios. Amén. Tanto así que los jóvenes, que normalmente son los que comienzan con estas cosas, cuando llegan a cierta edad, casi todos sufren con el arrepentimiento. ¿Por qué me lo hice? ¿Para qué me lo hice? Y dónde yo quiero que estemos aquí, porque estamos aquí en consejería. Muy bien, buenas noches, mi hermana Sonia no la había visto, ya la estoy viendo. Entonces estamos entendiendo que el hombre cayó y el hombre caído está separado de Dios integralmente. No podemos hacer esa separación como que murió espiritualmente. No, cuando decimos que el hombre murió, murió. Fue separado cuerpo y todo su ser. Y cuando es restaurado, también es restaurado de esa manera. Ahora, miren lo interesante, porque realmente los jóvenes maduros en la fe y los hombres y mujeres maduros en la fe no se tatuarían, y no por otra razón, sino porque no tienen ninguna trascendencia para nosotros. La trascendencia es hacer lo bueno y no hacer lo malo. Es agradar a Dios. Y no necesitamos ponernos algo en el cuerpo. O sea, es algo como sin oficio. Sí me comprende. Y cuando la Biblia está hablando y estamos hablando de un corazón nuevo y estamos hablando del nuevo hombre y estamos hablando de la nueva vida o la novedad de vida, es que yo estoy consciente de que Dios está conmigo y las cosas que yo hago son para nuestro Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo importante para mí? Agradar a mi Dios, porque yo no estoy pensando en el presente, en el hoy, sino en el mañana. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, Cuando señor. nosotros estamos pensando de esta manera, nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, algo muy importante. ¿Y qué es lo importante? Que yo, como una nueva criatura en Cristo, tengo una novedad de vida. Y lo que está diciendo Gálatas 6:5 es, ¿te circuncidaste o te bautizaste? Sí, pero ¿qué importancia tiene esa acción? Solo si eres una nueva criatura. Ahora, la nueva criatura es una criatura inmortal que tiene garantizada que la eternidad. ¿Por qué hoy no me hago un tatuaje o por qué hoy no me hago un piercing o por qué sí me lo hago? Porque tiene una relevancia con la eternidad.
¿Qué es lo que nos pide Dios? Que nos grabemos en la mente, en la frente, en las muñecas de las manos. Su palabra. Ajá. Es que yo creo que yo digo algo, pastor, una persona que se haga creyente, porque conozco más de uno que se lo han hecho. Yo creo que son personas pues respetando las opiniones y todo eso. Yo creo que son personas que no están como tan centradas en la palabra. Muy bien, eso tenemos que hablar de la madurez de la fe. Sí. Sí, entonces, ¿cómo podemos llegar a la madurez de la fe? Es a través de la madurez del conocimiento, porque usted se puede tatuar, Jehová es mi pastor, pero es que no se trata de grabarlo en la piel, sino en el corazón. Y cuando habla del corazón, está hablando integralmente del ser humano. Por eso yo les decía que hoy en día la manera de aconsejar a las personas tiene que ver más con esa separación o esa dicotomía o tricotomía que han hecho los seres humanos de una cosa son las emociones y otra cosa son las acciones. Entonces nosotros decimos, y es verdad, las personas pueden sentirse desanimadas, pueden sentirse emocionalmente débiles, anímicamente desilusionadas o traicionadas. Pero fíjense que la Biblia nunca dice, si tú te sientes así, tienes este tratamiento para mejorar tus emociones, sino todo lo contrario, ataca al pecado y te da la resolución con la acción correcta, ¿sí? ¿Qué es lo que trae cuando nosotros peleamos entre la pareja, entre padres e hijos o entre hermanos? Pues amargura, ira, desilusión, desánimo. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer frente a esas acciones? Aplícate la siguiente terapia. Perdónalo. ¿Y por qué? No, no te da ninguna razón si no te dice a ti el Señor te perdonó, tú tienes que perdonarlo. Y cuando usted perdona, el principio de la Biblia afecta lo primero la mente, renueva nuestra mente. ¿Por qué voy a perdonar a fulano de tal que me traicionó, que me ofendió, que me lastimó? Simplemente porque Cristo me perdonó muchos pecados peores. Ah, pero es que ese no es creyente, ¿no? ¿Qué dice que hacemos con los enemigos? Dice no solamente perdónalos, dice ámalos. Por eso usted puede ser bautizado o no bautizado según Gálatas 15. Pero eso no es lo importante es ser una nueva criatura en Cristo, tener una novedad de vida, que su motivación es que Dios esté con usted y usted esté con Dios. ¿Estoy siendo claro? ¿Me estoy dejando entender? Sí, señor. Entonces, Efesios 4:24, miren, y un matrimonio superaría lo que sea, entendiendo esto. Cualquier crianza de los hijos, cualquier hijo, por decir, si una hija siente la ausencia de sus padres, ¿cómo lo resuelve? Pues visitando a sus papás. Pero si se queda, es que no me vienen a ver, es que no me llamaron, es que no me visitaron. Lo interesante es reconocer que antropológicamente Dios dice, o hay personas que son nuevas criaturas que están con Dios, o hay personas que no son estas nuevas criaturas, sino simplemente son personas que tienen mente, que tienen discernimiento, que tienen inteligencia, voluntad, emociones, pero están vendidos a la oscuridad de un mundo en tinieblas. Efesios 4:24 dice, y os visitaré y os visitáis y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia, santidad de la verdad. Hay dos cosas interesantes de este versículo, de la novedad de vida y del nuevo hombre que va a juntar, vivir bajo justicia o hacer lo que es justo, ¿sí? ¿Qué se espera de una persona que sea justa? Que quiera hacer lo que es bueno, que quiera hacer la ley. Esto tiene que ver con la obediencia.
Y lo segundo, que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con la dependencia de Dios. Sí, sí se dan cuenta, las dos cosas se unen para una novedad de vida. O sea, cómo el hombre o el ser humano es una nueva criatura. Si es una persona que obedece la ley de Dios y depende de Dios. O sea, él no va a decir, yo lo voy a hacer en mis fuerzas. Es casi imposible obedecer a Dios pensando que yo tengo mi propio sentido de dependencia. Pero si yo dependo del Señor, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la justicia y la santidad tienen que ver justicia con lo que Dios me demanda de mí y la santidad que yo dependo de Dios. ¿Sí es claro hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos entendiendo. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren lo interesante que la perspectiva, y recuerden que en todas las 4 clases hemos hablado de los 3 tiempos. El pasado, Dios diseñó y creó al hombre bajo un propósito que es decreto eterno, pactual, o sea, Dios como rey sentado en su trono y sus siervos que son vasallos, y un propósito redentivo. No es religioso, sino redentivo, de comprarlos, de traerlos, de pagar por ellos. Luego dijimos que él lo diseñó, lo hizo persona y lo hizo diferente a todos los demás. Ese es ¿cómo se llama esto? El pasado. ¿Cuál es el presente? O es de Cristo o no es de Cristo, o está redimido o no está redimido. Pero ¿cuál es su futuro? Que sus circunstancias tienen una perspectiva, un final, una meta escatológica que tiene que ver con el reino de Dios. No es con dinero, no es con el bienestar de este mundo y no es con una vida larga, longeva, pensando en que Dios me está bendiciendo. La verdadera bendición es que nosotros vivamos para el Señor en todas las cosas. Entonces, fíjese, dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de justicia, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, miren lo que nuestra hermana Sonia nos manifiesta en el chat. La gente dice obedecer es muy difícil porque solo Dios lo hizo, Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros somos imperfectos y no podemos hacerlo como Dios quiere. Eso he oído de mucha gente. Bueno, yo escucho eso hasta de mi corazón. Pero el tema no es obedecer en nuestras fuerzas. El tema no es deleitarnos en nuestras fuerzas. Recuerden que estamos hablando de 2 aspectos del ser humano que el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, manso que se doblega ante el mandato de Dios y humilde porque depende de Dios. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de obedecer la ley de Dios. Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando de depender de Dios. ¿Es claro? Entonces, esto es lo interesante. ¿Por qué razón? Porque en sí mismo nosotros no podemos obtener todo lo que nosotros obtenemos con la regeneración. Y miren lo interesante. En Cristo tenemos libertad. Y recuerden que la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Que usted diga con libertad, el domingo voy a ir a culto. Con libertad. O sea, a usted le rompieron las cadenas de esas ataduras que tenía para sus justificaciones, para no adorar a Dios. Lo que quiere decir que lo que tiene libre es su voluntad para hacer lo que Dios quiere que haga. Eso se llama obediencia, pero es una obediencia tan natural que usted va feliz a hacerlo.
Y usted encuentra en esa decisión que ha sido apartado o santificado. Porque la vida del creyente es libertad, tomar decisiones, encontrar esa santidad, pero yo puedo saber que estoy haciendo lo que es justo. Cuando digo lo que es justo, estoy hablando de hacer justicia. ¿En qué resulta todo eso? En la vida eterna. No resulta en hoy. Usted puede diezmar toda su vida y puede que no vea que nunca va a enriquecerse. Ahora, ¿diezmamos para ser ricos? No. Diezmamos porque Dios nos ha dicho que diezmemos, pero el fruto, ¿dónde está? En la eternidad, en los lugares que Cristo ya apartó para nosotros. ¿Es claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a aprender algo muy interesante, aunque yo creo que aquí me olvidé poner. Déjenme un segundito. Que tengo un problema en mis diapositivas y me olvidé poner las transiciones adecuadas. Mientras tanto, ustedes se van a dar cuenta que nosotros hemos sido reconciliados. A ver, pero acá parece que está correcto, no sé por qué no. Vamos a ver cómo me sale la diapositiva. Perdón. Muy bien, vamos a tener que hacer algo aquí para poder entender esta diapositiva. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el hombre redimido es un hombre reconciliado y lo dice Efesios capítulo 2, versículo 5. ¿Qué quiere decir? Que él fue traído, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. ¿Qué significa eso? Restitución. Deuteronomio 11:1 dice reintegrado a sus labores o sus encargos. ¿Y qué significa eso? Amarás pues a Jehová tu Dios, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cómo dice ahí? Todos los días. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros veamos? Que Dios nos permite vivir la vida de una manera extraordinaria. Listo. Aquí está todos los días de nuestra vida y por eso les estoy diciendo que no tiene que ver con una vida litúrgica. ¿Están viviendo para Dios? Sí. Esa es la pregunta del millón. Y es algo que yo quisiera que nosotros miremos y observemos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque hemos sido restituidos de la condición perdida por gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que hemos muerto al pecado. Y Sonia nos decía, nuestra hermana Sonia, pero es muy difícil obedecer a Dios. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a lo que Dios pide. ¿Qué es la santificación? La dependencia de Dios o estar muriendo a lo que es pecado. ¿Sí es claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Porque lo que yo les estoy hablando es de nuestra esperanza escatológica, de llamarnos hijos de Dios y poder nosotros crecer. Esto no es mágico, queridos hermanos. Morir al pecado va día con día y Dios va a usar las instituciones que Él ha creado para que nosotros vayamos muriendo al pecado. Voy a hacerles algún ejemplo. Personalmente, ¿dónde somos santificados? En el hogar. Si somos hijos, a través de los padres. Por eso los papás no nos caen bien. En el matrimonio, ¿cómo somos santificados? A través del cónyuge. Por eso en las diferencias el cónyuge no nos cae bien.
Pero eso es en el hogar, en la iglesia. El pastor o el que enseña no nos cae bien. ¿Por qué razón? Porque él me está santificando, pero los pastores y los que enseñan también estamos siendo santificados ¿por quiénes? Por los hermanos. Ahora, ¿qué es esa santificación? Morir al pecado todo el tiempo. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Si alguno de nosotros tiene una ofensa con un hermano, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer con el hermano que te ha ofendido? No vaya a decirme que va a sacar la lista de todos los puntos y los ítems de la ofensa. ¿Qué dice la Biblia? Ir y ponerse de acuerdo con su hermano. Muy bien, pero ¿cómo se pone de acuerdo? Dialogando. Pero las acciones puntuales de diálogo son: yo te perdono, yo te paso por alto, yo te amo. A amar lo que el Padre amó. Queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar en lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué hacemos con la libertad? Servirnos los unos a los otros, dice ahí el texto. ¿Sí se dan cuenta? Por eso, para mí me es muy difícil entender a un cristiano maduro que llegue tarde al culto. O peor, que llegue justo 2-3 minutos antes que comience el culto y se vaya exactamente cuando se dijo amén. Porque ¿dónde está sirviendo al prójimo? Sí, vino a guardar el día del Señor y adorar, pero usted tiene la libertad, dice la Biblia en esta novedad de vida, de servirnos los unos a los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es muy importante. Esto funciona para los niños, funciona para los jóvenes, funciona para los adultos y funciona para los ancianos. Acá el mismo texto nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Como yo dije, toda la ley, la que nos demanda obediencia, en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo no guardamos la ley? También este versículo nos dice. O sea, fíjense si usted está como nueva criatura o no, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, yo estoy enojado contigo, no quiero volver a la iglesia, ¿sí? Yo no lo entiendo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere hacer el espíritu? Obedecer a Dios. ¿Qué quiere hacer la carne? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no seáis lo que queráis. Estamos viendo lo que es una novedad de vida de un hombre restituido. No es una vida litúrgica, es una vida integral. Y aun cuando yo voy a la iglesia, ¿yo por qué voy a la iglesia? Y yo quisiera ver esto a mis hermanos que crecieran en esto. ¿Por qué razón? Porque venimos a servirnos los unos a los otros, porque así servimos a Dios. Es tan fácil ver los pecados de otros y no ver nuestros propios pecados. ¿Sabe qué pasa cuando usted mira los pecados de los demás? No ve la gracia de Dios. Si no le da ganas de morder el uno al otro. Queridos hermanos, la novedad de vida está en la obediencia a la palabra de Dios con beneficiario directo que es el prójimo. Y así yo estoy andando por el espíritu. Ahora, antropológicamente,
Fíjense que está diciendo que el deseo del espíritu es contrario al deseo de la carne. ¿Dónde yo manifiesto esto? Esto está en el contexto de la iglesia. Entonces, obediente y dependiente de Dios, ¿puedo amar a mi prójimo y mis fuerzas? No. Dense cuenta, Pastor José Cortés, díganos. Cuénteme, señor. No, vi que abrió el micrófono y pensé que iba a opinar. No, pastor, sin culpa. No se preocupe. Lo que sucede que es fácilmente nosotros decimos que somos cristianos porque hemos sido bautizados, porque creemos en Cristo, pero no nos damos cuenta que la mayor oportunidad que tenemos para manifestar que somos cristianos es en medio de la diferencia, en medio del problema, en medio del pecado del otro, en medio de los deseos que tenemos de salir corriendo e irnos de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque tenemos que obedecer al Espíritu Santo y a la guía del Espíritu Santo, y ese es el consejo de Dios. Pero antropológicamente el hombre, por su condición caída, ¿qué es lo que quiere hacer? Desobedecer al Espíritu. Usted se puede saber toda la Biblia y en el primer problema con su pastor decir me voy, o en el primer problema con su cónyuge yo no vuelvo y ella tampoco. Entonces hay que morir al pecado y para eso hay que ser obedientes y dependientes de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que solo una persona obediente y dependiente de Dios es esa nueva criatura o restituida por la gracia de Dios. Ahora, miren algo muy interesante. Cuando decimos buscar la gloria de Dios, la respuesta sencilla es que la glorificación es la eliminación final que Dios hace del pecado en la vida de los santos. ¿Por qué razón lo podemos entender de esa manera? Ayúdenme. Que morimos. Recuerden los textos anteriores. Cuando usted es una persona pecaminosamente hablando, que está actuando, está haciendo caso a la carne. Y no estamos hablando de acciones inmorales, estamos hablando del narcisismo, egocentrismo, la envidia, la malicia, o sea, todas esas cosas que afrentan a Dios y afrentan a su prójimo. Obviamente que también todos los pecados inmorales. Ya murió la carne. Pero, ¿qué es buscar la gloria de Dios? La eliminación final de nuestros pecados, de morir al pecado. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo muchos deseos de irme a la iglesia porque un hermano me ofendió, ¿qué tengo que hacer yo? Sobreponerme a mis emociones, sobreponerme a mis deseos y obedecer la palabra de Dios en dependencia de Cristo. Espíritu. Del Espíritu, sí, muy bien. Y esto es muy importante. Recuerden que el mismo Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para yo morar en sus corazones a través del Espíritu Santo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuerden que seremos resucitados sin ninguna relación con el pecado. Pecado. O sea, no vamos a tener la tentación como de que quiero caer en pecado. Según de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es muy interesante este versículo porque nosotros no estamos pensando ni en lucecitas, ni en situaciones emocionales, sino estamos diciendo que cuando yo veo acciones que el evangelio me demanda y yo las estoy haciendo, yo veo en mi vida que estoy más cerca de la eternidad porque el Señor me está perfeccionando. Y Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Que yo sea más obediente y más dependiente de Dios. Reconocer, como dijo Pablo, yo no puedo, hay una lucha en mí. Mis miembros están vendidos al pecado, pero la nueva criatura está luchando con esa sensación. Antropológicamente eso es una verdad del redimido. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Estamos claros o está confuso? Entonces, la nueva criatura, queridos hermanos, mire todo lo que disfruta, porque ya lo vive. Hoy es el ya, pero todavía no. Está queriendo obedecer la ley de Dios. ¿Sí? No se está justificando. Muy bien. Hermanos, ¿hay alguno que está por ahí con su micrófono abierto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en novedad de vida? ¿Cómo yo sé que soy de Cristo? Porque yo deseo obedecer la ley de Dios, aunque no puedo. Pero recuerden que la obediencia es en dependencia de Dios, ¿sí? Porque esa dependencia es que yo necesito ser guiado, aconsejado, y por eso solamente el creyente lo puede hacer. Uno mismo, por lo menos a mí me pasa, no sé si le pasa esto al pastor José Cortés o al pastor Henry, que yo muchas veces predico y el primer predicado soy yo, porque yo he sido guiado a la verdad, y cuando yo estoy en esto y a veces yo siento que me tengo que quedar callado, es como, oye Juan, tú acá estás fallando también. Y Señor, a veces ese lapsus es, Señor, perdóname, entendí que estoy pecando. Esa es nuestra dependencia, que el Espíritu Santo nos va guiando a través de su palabra, porque en mi obediencia y dependencia estoy buscando glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que mi esperanza es que Cristo venga por mí. Es algo muy paradójico y contradictorio que hay muchas personas que le tengan miedo a la muerte, porque nuestra mayor esperanza de que todo este sufrimiento de la lucha con el pecado acabe es cuando Cristo venga. Ahora, no estoy diciendo que amemos la muerte. Lo que estoy diciendo es que si hay una noticia que nos diga, me voy a morir, decir, Señor, gracias. Terminó mi tiempo, voy a descansar de la obra de mis manos en esta vida, y ya, porque realmente para disfrutar la vida eterna tengo que salir de este cuerpo mortal para que lo mortal se convierta en inmortalidad, y realmente lo importante es el final, y ser en el final, ser de Cristo. ¿Es claro, mis hermanos? Filipenses capítulo 3, versículos Pastor, 20 al 21. Jairo. siempre que llegamos al conocimiento o a la vida nueva, siempre queremos nosotros hacer lo adecuado. O sea, la intención siempre es hacer lo bueno, a pesar de que no podamos hacerlo, pero como dice la escritura, el bien y el mal siempre están delante y nosotros sabemos exactamente qué hacer. Lo que pasa es que a veces no lo hacemos. ¿Sí? Cuando somos nuevas criaturas, nosotros sabemos que debemos glorificar a Dios, pero no lo hacemos. Y si lo hacemos, lo poco que hacemos es pues con la ayuda de Dios. Y así aplica para todas las circunstancias de nuestra vida. O sea, todos los cristianos, los hijos de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún así estamos fallando. Tanto así que por eso es que es necesaria la confesión de pecados, porque nuestro pecado principal es la desobediencia o la necedad. O sea, siempre sabemos lo que tenemos que hacer y el consejo de Dios está ahí, pero nosotros no lo podemos hacer, a pesar de que sí sabemos
qué hacer. Muy bien, Jairito, es verdad lo que tú acabas de decir. Voy a hacer un ejemplo para poder entender esto. Cuando yo tengo que perdonar a mi hermano, ¿por qué lo perdono? Ayúdenme, es una pregunta suelta. Porque Cristo también me perdonó, porque Él hizo lo mismo conmigo. Muy bien. Y al perdonarme conmigo, yo tengo una recompensa que está en esta vida caminando hacia la eternidad. Cualquier dificultad, lo que yo tengo que poner es en contexto. Esto es transitorio, ¿sí? Porque miren lo que dice Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Si todas las personas pusieran su economía en esta promesa, no sufriríamos tanto con el dinero. Nosotros hacemos ahorros para la vejez, hacemos ahorros para los estudios, hacemos ahorros para irnos de viaje, hacemos ahorros para muchas cosas, pero a veces no programamos nuestra ida a la iglesia, no programamos nuestra inversión dentro del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos pensando en el hoy y no en la eternidad. Estamos pensando en nuestra ciudadanía aquí, entonces, ¿por qué? No, esto es el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo de los estudios, el recibo del colegio de los chinos. Ay, no me quedó para los diezmos, pastor, el próximo mes, con mucho gusto. Y muchas personas no diezman, sino solamente ofrendan. ¿En qué están pensando? ¿En su ciudadanía en los cielos o en su ciudadanía acá en la tierra? Cambio de panorama. Cuando yo tengo que perdonar al hermano, yo lo tengo que perdonar ya. ¿Por qué? Porque con él voy a estar en toda la eternidad con él. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Mi ciudadanía en la tierra o en los cielos? Mejor me arreglo hoy pronto, y dice la Biblia, si vas a diezmar, a ofrendar y tienes un problema con tu hermano, ve y reconcíliate. ¿Se dan cuenta? Obediencia y dependencia solo en Cristo, porque yo no puedo decir solamente no puedo, soy pecador. Sí, tenemos la lucha, pero ya de hecho esa lucha es una lucha para nosotros, porque acá hay una promesa. Miren, leamos completo el versículo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Que nosotros desde ya estamos sujetos a él, estamos experimentando la transformación de gloria en gloria, pero ¿qué es lo que nos falta? Que este cuerpo que va a morir tiene que ser transformado. No está diciendo que es una justificación para yo no obedecer y para no hacer lo que Dios demanda de mí. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Muy bien, mis amados hermanos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Perdonen que la clase haya sido pequeñita. Estoy muy malito, muy enfermito, pero quisiera compartir con ustedes un tiempo de reflexión sobre lo que hoy quise hacer con ustedes, y concluyo de esta manera. Cualquier situación que tengamos, tenemos que resolverla a la luz de la eternidad, no a la luz de la temporalidad. Usted puede tener muchos motivos para no perdonar a un hermano, pero ¿por qué lo perdona? Porque usted está obedeciendo pensando en la eternidad y no en la temporalidad. Si se dan cuenta, Cristo me perdonó, yo lo perdono a él. Cristo le perdonó a él, con mayor razón lo tengo que perdonar porque me lo voy a encontrar por la eternidad. ¿Qué tal yo me muera bravo con ustedes y ustedes ahí se quedaron? Ay, no le pedí perdón al pastor. Si me deben, eso no importa, pero que no me deban la falta de perdón. Queridos hermanos, siempre nuestra perspectiva es la
eternidad. ¿Por qué servimos hoy? ¿Porque el Señor nos está bendiciendo mucho y tenemos mucho para dar? No. Hoy servimos, diezmamos, ofrendamos y hacemos todas las cosas porque ya tenemos todo seguro en la eternidad. Cielos nuevos, tierra nueva, una casa, un lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces aquí lo podemos dar todo, efectivamente. ¿Ustedes creen eso? Pastor, algo que, pues, me corrige si estoy estando equivocada, pero creo que no es pecado decir que no puedo, pero sí se convierte en pecado en el momento que lo cogemos como costumbre para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Exactamente, mi hermana. Voy a hacer un ejemplo. Yo puedo encontrarme con una adversidad económica este domingo, pero no los otros 51 domingos. Yo puedo entender que hoy no tengo para ayudar a un hermano, pero ¿qué me tengo que decir? Tengo que tener una buena mayordomía para poder asistir a los hermanos. El ahorro que nosotros tenemos no solamente tiene que ver con nosotros. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios guardaba para que cada casa tuviera que comer, pero también para poder seguir velando por los huérfanos, para seguir velando por las viudas, para seguir velando por los necesitados y por los extranjeros. Sino como creen que Abraham compartió con estos viajeros que llegaron de lejos y él estaba en el desierto. Ahora, no me va a decir que es un hombre rico, porque lo mismo le pasó a Isaac, lo mismo le pasó a Jacob, lo mismo le pasó al pueblo de Dios muchas veces. Lo mismo le pasó al Señor Jesús y a sus apóstoles. Cuando él dijo a 4,000 y a 5,000 hombres hay que darles de comer. Y uno de ellos salió y dijo, pero es que solo hay 5 panes y 2 peces. Pero hay que darles de comer. Entonces, tenemos que empezar a evaluar eso. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Hoy lo terrenal, porque hoy yo digo no tengo, sencillamente es porque estoy viendo las circunstancias. Pero nosotros tenemos que obrar siempre en fe, obedientes al Señor. Eso se llama mansedumbre. Y dependientes es en humildad, porque yo digo, no depende de mí, depende del Señor. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? Si esto lo aplicamos en el hogar, los beneficiados son nuestros hijos, nuestros padres, nuestro cónyuge, con quien estamos viviendo. Si esto lo aplicamos en la iglesia, vamos a crecer. Y 2 cosas posiblemente se evitarían. En los hogares, los divorcios, las enemistades, las disensiones. Igual pasaría en la iglesia, porque hay principios de Dios. Entonces, antropológicamente, que tenemos que reconocer que el hombre no quiere ser obediente a la ley de Dios y no quiere ser dependiente de Dios. Normalmente nosotros hacemos planes ¿para qué? Para ser independientes. Nosotros queremos ser independientes. Y Dios no ha dejado ese diseño. Ni en el hogar, ¿sí? Ni en la iglesia, ni en el Estado. Siempre será obedientes y dependientes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Recuerden que el manso es aquel que es dócil al mandamiento y el humilde es aquel que es sencillo o dependiente o entendiendo que no depende de él. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, mis amados hermanos, a los que estén estudiando y tengan créditos por aprobar, tienden este fin de semana para poder hacer llegar sus tareas, para hacer llegar sus logros. Muy bien. ¿Preguntas? No, No, pastor, pastor. estuvo claro y aprovechando que usted está pues enfermo, dejé porque estuvo clara la cosa. Muy bien, pastor. Me hizo bien entonces la gripa.
estoy muy congestionado y con mucho dolor de cabeza y con mucho ardor de garganta. Sin embargo, hay que salir adelante. Hay que cumplir las tareas. Entonces, alguno de ustedes dos pastores, por favor, despídanos en oración. Creo que sí, pastor. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo precioso de estudio, de reflexión en tu palabra. Gracias por la vida del pastor Juan José, Señor, bendícele, ayúdale, Señor, con esa situación de salud, Señor. Por favor, te pedimos que nos ayudes a tener una práctica, una vida práctica de sujeción a ti, Señor. Y como nos enseñabas hoy, Señor, podamos andar en esa novedad de vida en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, en todas las áreas, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Bendice a cada uno de los hermanos que participan esta noche y ayúdanos cada día, Señor, a glorificarte con todo lo que hacemos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, pastor. Una feliz noche. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Chao, pastores.